Hola, muy buenos días. Estamos aquí con Ana María Almario. Ella es directora de gestión interinstitucional de la Unidad de Víctimas. Una persona muy especial con la que queríamos conversar para este curso de gobernanza colaborativa. Espero que se gocen esta entrevista. Ana, bienvenida. Muchas gracias. Muy Muchísimas amable. gracias por aceptar la invitación. Ana ha tenido un recorrido en lo público muy interesante, ha trabajado en la Alcaldía de Bogotá, en la Secretaría de Integración Social, en la Secretaría de Gobierno, ha trabajado en FONADE, ha trabajado en el Ministerio de Interior como directora de Participación Ciudadana, también en este momento pues en la Unidad de Víctimas, donde inició como subdirectora y ahora es directora de Gestión Interinstitucional, una apasionada de estos temas. Nos encantó la primera vez que conversamos con ella porque habla abierto, habla franco de estos temas y es lo que queremos plantear para este curso en, digamos, la secuencia de entrevistas que vamos a plantear. Bueno, no, yo realmente eh, em- empecé a trabajar en el sector público, pero fundamentalmente pues vengo desde el movimiento social, desde las organizaciones sociales, y yo creo que ahí aprendí el 80% de lo que sé de participación ciudadana. Háblanos un poquito de la parte formal De la y a formación. partir de eso nos vamos a los ejemplos. ¿Cómo opera esto hoy legal y jurídicamente en el país? Bueno, digamos que la Constitución del 91 abre el gran espectro de la democracia participativa. Y entonces dice que Colombia es un estado unitario en donde hay una democracia representativa y una democracia participativa. Ese reconocimiento de la democracia participativa da pie a distintos escenarios legales. El primero, digamos que tuvimos recuerdo, era la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, el 92. Okay. Esta ley lo que me decía es cómo tengo yo como ciudadano algunos derechos que se transforman en mecanismos. Mecanismos son consulta popular, consultas, revocatoria del mandato, el voto, digamos, la ley era suficiente, por decirlo así, para, porque además recordemos que todas las disposiciones legales se tienen que tramitar a través de mecanismos como leyes estatutarias, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Okay. Entonces, cuando se habla de participación, hablo fundamentalmente de derechos fundamentales, porque la participación en sí misma es un derecho fundamental y esto me implica que no sea un trámite ordinario de una ley, tiene que ser una ley de carácter estatutario. A partir de los mecanismos de participación, en algunos casos empezaron a utilizarse con muy altos niveles de fracaso. Okay. Tal vez el primer sector que empezó a desarrollar temas de participación en Colombia fue el sector salud. Okay. Antes inclusive la Constitución del 91, con la constitución de los COPACOS, de los comités de participación comunitaria para los temas de salud pública y de vigilancia en salud pública, y los temas, en ese momento era el Sistema Nacional de Salud. Entonces se verificaba si efectivamente funcionaba o no funcionaba el sistema de salud a través de otros mecanismos de participación ciudadana. La ley 1757-2016, miren todo el tiempo que ha pasado, desde el 92 hasta el 2016, volvió a trabajar otra vez temas generales de la participación ciudadana y que con digamos, con unas ventajas. Yo es una ley que defiendo mucho porque creo que es un mecanismo interesante para avanzar en la participación. Uno, porque me reconoce los mecanismos de participación, flexibiliza un poco esas reglas que ya traía la 134, pero además me pone en, también a revisar otros temas de la participación ciudadana que no son exclusivamente temas que resuelva con el voto, Democracia sino directa. entonces empiezo a hablar de instancias de participación. Tiene una ganancia enorme, porque ¿qué nos pasó en la participación? Como teníamos tantos espacios de participación, 130 y pico, entonces los recursos de participación ciudadana de las alcaldías y de las gobernaciones y del orden nacional se me empezaron a volver recursos para formar y capacitar, ¿no? Entonces, como el derecho base es la información, entonces capacito y formo. Y eso es una visión muy corta
de la participación. O sea, no puede ser que todos los recursos de participación se me vayan en capacitación. Entonces, ¿qué hace la ley 1757? Le dice al Estado colombiano en qué se pueden gastar los recursos de participación y es un ejercicio indicativo de en qué me gasto los recursos de participación. Si yo tengo un mecanismo indicativo de en qué me los gasto, pues por supuesto que también tengo unas acciones que no pueden ir en contravía de la ley estatutaria. Y creo que eso es la ganancia más interesante que tiene la ley. Y la otra parte es que le permite a las entes territoriales tener instancias de discusión frente, que ya no son mecanismos de participación ciudadana, sino que son instancias de participación, reconoce las instancias de participación y tiene mecanismos racionalizadores de esa participación. Entonces dice, usted a través del Consejo de Participación Ciudadana puede decidir cómo suprime o cómo fusiona instancias de participación. Esto con la lógica, y ojalá algún día se logre a través del Consejo de Participación, esto con la lógica de no tener 134 espacios de participación, claro, sino poder racionalizar, pero también racionalizar conforme al territorio. La otra parte que es interesantísima de la ley es que habla de las alianzas colaborativas y que habla de mecanismos para que el ente territorial o las instancias de gobierno o las instancias de la ciudadanía, además también le da un peso preponderante a la ciudadanía. Recuerden que la participación ciudadana venía siendo una participación propuesta por el Estado. Así han sido casi todos nuestros desarrollos. Casi no reconozco instancias creadas a partir de la ciudadanía, sino que si esa instancia no cabe dentro de este vasija que me inventé como instancia de participación, entonces con ella dialogo de una manera extraña. Entonces esto lo que me permite es reconocer que hay muchas formas de participación, que no son solamente las instancias legalmente creadas y que me permite abrir canales de diálogo con esas instancias que no son reconocidas legalmente, pero que además no necesitan del reconocimiento legal. Son formas participativas de un territorio que me sirven para dialogar o tramitar un tema y posteriormente y tienen una vida útil, por decirlo así, es para trabajar el tema fulano. De acuerdo. Y también tiene un reconocimiento muy importante de los presupuestos participativos como un mecanismo muy idóneo para desarrollar toma de decisiones directas de la participación. Tiene también unos mecanismos de articulación de la participación, como el Consejo de Participación Ciudadana, que me permite tener a todos los sectores de alguna manera participando y reconoce la diversidad de los mecanismos de participación. Si uno también analiza, hay unos mecanismos de participación reconocidos particularmente, como el tema de la consulta previa, para los grupos étnicos, y esto además hace parte del bloque de constitucionalidad en nuestro país. El reconocimiento del convenio con la OIT del 161 es la puerta de entrada para todo el reconocimiento étnico en el país, y ahí hay unos mecanismos de participación de democracia directa muy interesantes, que además son muy particulares de Colombia, ¿no? Interesantísimo. Sobre todo que ahí, digamos, complementa una cosa que cuando estaba en el sector privado se resentía mucho, y sale esta normatividad sobre alianzas público-privadas, las APPs, muy enfocadas en temas de infraestructura, pero digamos de temas colaborativos y como algo de formalización sobre la posibilidad de colaborar, de compartir recursos, de compartir conocimiento para temas sociales. Pasa en espacios espontáneos, pero muy poco. Entonces me parece un desarrollo muy interesante el de esta ley. Sí, esto es interesante. Hay un tema ahí que fundamentalmente está pensado para temas extractivos o para la industria extractiva, pero yo creo que pueden ser extrapolables para cualquier escenario, y trabaja fundamentalmente alianzas colaborativas. Para trabajar temas complejos no puedes seguir pensando en que a través de los sectores los vas a resolver, porque ahí te vas a encontrar también con la propia incapacidad, digamos, de la fragilidad de lo que parece ser muy robusto, que es el Estado, y también, digamos, de la fragilidad de lo sectorial, porque lo sectorial no te permite resolver
sino temas sectoriales, De no te acuerdo. permite resolver temas complejos. De acuerdo. Entonces, este ejercicio que yo creo que además hacia allá va a ir tendiendo la participación ciudadana, de pronto no hoy, pero yo sí creo que las instancias de participación van a irse transformando en plantear temas complejos como causas puntuales, como asuntos puntuales, por ejemplo, medioambientales. La discusión sobre el agua, la discusión sobre el cuidado de las cuencas, la discusión sobre la minería, esos son temas absolutamente complejos que el sector de minería no lo va a poder resolver solo o el sector ambientalista no lo va a poder resolver solo. Y además esto tiene un trasfondo también que lo atraviesa de manera significativa, que es el trasfondo económico de las decisiones administrativas o de las decisiones gubernamentales, que es muy importante, que la ciudadanía antes no era tan consciente de lo que eso implicaba y creo que hoy cada vez es mucho más consciente de qué pasa con el trasfondo económico o cómo se financian las acciones participativas. Porque también es importante decirlo, que las acciones participativas no son necesariamente baratas. ¿Sí? Lo que pasa es que puede ser una inversión interesante para no tener unas pérdidas más grandes. O sea, puede ser más grave no invertir en su momento en lo que implica la participación ciudadana y después tener unas pérdidas mucho más graves porque tengo un proyecto que está en contravía de la ciudadanía, claro, o que me genera otro tipo de impactos que hubiera podido mitigar a través de procesos participativos. De acuerdo. Sin contar además con lo que mencionabas anteriormente de cómo esto construye capital social, cosas que seguramente no estás valorando monetariamente, pero claro, que el mismo proceso las va construyendo. Claro, y que además esto, más allá de la construcción del capital social, es la construcción de las capacidades de la ciudadanía para participar mejor. Entonces, volvemos otra vez, si yo tengo mucha información, tengo capacidades que me permiten participar mejor. Pero del otro lado tengo también que generar las condiciones para que la participación ciudadana se dé. De acuerdo. Si no hay una relación directa entre las condiciones y las capacidades, la participación va a ser un proceso que puede ser un poco tortuoso. Necesito tener suficientes condiciones como suficientes capacidades. ¿Para qué? Para que aquello que no es participación no se me filtre a través de procesos participativos, es decir, que no tenga procesos de manipulación, que no tenga procesos de coacción, que no tenga procesos de cooptación, que no tenga procesos de corrupción al interior de los espacios participativos.